Todo lo que crees saber sobre las princesas medievales es una mentira. Olvídate de los cuentos de hadas, los vestidos impecables y las vidas perfectas. Esos relatos son solo una versión pulida, un final feliz inventado para tranquilizarnos. La verdadera historia de las princesas de la Edad Media es mucho más oscura, trágica y, en muchos casos, increíblemente injusta. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba realmente detrás de los muros de los castillos? ¿Cómo era vivir una vida donde tu destino estaba escrito antes de que nacieras, donde tu valor no estaba en tu personalidad, sino en tu capacidad de algo mucho más superficial? Hoy, vamos a desenmascarar el mito. Nos vamos a sumergir en los secretos más profundos y sorprendentes de estas mujeres que la historia ha romantizado hasta el extremo. Pero prepárense, porque lo que estamos a punto de descubrir no es para los que tienen el estómago débil. La dama sin esplendor, el mito de la apariencia perfecta. Empecemos con algo que te va a volar la cabeza, la higiene. Las princesas de los cuentos de Disney tienen un cabello brillante, piel perfecta y un olor a flores silvestres que parece eterno. En la vida real, la cosa era muy distinta. El baño era un lujo, no una rutina. No existía el agua corriente ni los jabones perfumados que conocemos hoy. Bañarse era un proceso largo y laborioso que requería calentar grandes cantidades de agua y transportarlas. En un castillo frío y húmedo, esto no era algo que se hiciera a diario o incluso semanalmente. De hecho, era común que las personas se bañaran solo unas pocas veces al año, a menudo en fechas especiales como la víspera de bodas o festividades religiosas. Esto no significa que las princesas fueran descuidadas, simplemente era la norma de la época. Para mantener a raya los olores, usaban perfumes y esencias fuertes, a menudo para enmascarar lo inevitable. Los vestidos, aunque hermosos, se lavaban con poca frecuencia. Y el maquillaje que usaban, a menudo a base de plomo o arsénico, no solo era tóxico, sino que con el tiempo dañaba su piel de forma irreparable. Así que la próxima vez que imagines a una princesa perfecta, piensa en una mujer con la piel pálida, quizás con algunas cicatrices de viruela y un aroma que, digamos que no era a rosas. Piezas de ajedrez, el matrimonio como herramienta política. Si crees que las princesas de hoy tienen una vida complicada, imagina esto: desde el momento en que nacías, tu vida no te pertenecía. Las princesas medievales eran, en esencia, herramientas políticas. Su valor no se medía por su inteligencia, su bondad o sus habilidades, sino por su linaje y su capacidad para sellar alianzas. El matrimonio no era una cuestión de amor, sino de poder. Desde niñas, se les educaba para aceptar su destino, que a menudo significaba ser entregadas a un hombre, a veces mucho mayor, que no conocían en absoluto. Estos matrimonios se negociaban con años de antelación. Una princesa de 12 o 13 años podía ser prometida a un rey de 40. Los acuerdos se firmaban, los dotes se intercambiaban, y la princesa era enviada a un país extranjero, lejos de su familia y de todo lo que conocía. No había cortejo, no había vivieron felices para siempre. Había una firma, un intercambio, y una vida de soledad y sumisión en una corte desconocida. Eran peones en un tablero de ajedrez gigante, movidas por sus padres, los reyes, en una lucha constante por el territorio, la riqueza y el poder. Esta era la cruda realidad detrás de los matrimonios de cuento de hadas. No había espacio para la rebeldía, para el deseo personal. Las princesas eran la encarnación de la obligación dinástica. Su única misión era mantener el linaje y fortalecer el reino. ¿Te imaginas crecer sabiendo que tu único propósito es ser intercambiada para asegurar la paz entre dos reinos o para conseguir una porción de tierra? No había opción de decir no. Y si lo hacían, las consecuencias podían ser catastróficas, no solo para ellas, sino para sus familias. Su vida no era un cuento de hadas, era una estrategia. Y la más brutal de todas. El valor de una princesa, un vientre y un linaje. Después del matrimonio, la presión no terminaba, de hecho, solo aumentaba. Una princesa era valiosa no solo por su linaje, sino por su pureza, su virginidad. Este era el secreto sucio más profundo. Su valor como pieza de negociación dependía por completo de su inocencia antes de casarse.
Era un concepto casi sagrado. Si la virginidad de una princesa era cuestionada, todo el acuerdo matrimonial podía colapsar, poniendo en riesgo la estabilidad de reinos enteros y la reputación de su familia. Por eso, su vida estaba bajo una vigilancia constante, con damas de compañía y tutores vigilándola en todo momento para asegurarse de que no hubiera una mancha en su honor. Pero la prueba de fuego venía después de la boda. El valor de la princesa se medía por una sola cosa, su capacidad para concebir. El objetivo principal de su matrimonio era producir un heredero, preferiblemente varón, para continuar el linaje del rey y asegurar la sucesión del trono. Si una princesa no podía concebir, o si daba a luz solo a hijas, su posición era extremadamente precaria. Podía ser repudiada, es decir, divorciada y enviada de regreso a su familia, a menudo con gran vergüenza y como un fracaso total. Podía ser confinada a un convento o, en el peor de los casos, vivir bajo la amenaza constante de que su marido buscara una nueva esposa que sí pudiera darle un hijo. Eran mujeres reducidas a su función reproductiva. Su inteligencia, sus habilidades para la diplomacia, su educación en lenguas o en las artes, nada de eso importaba si no podían cumplir con su deber. Eran vistas como incubadoras reales, y su identidad como personas pasaba a un segundo plano, eclipsada por la presión de dar a luz a un heredero. Este es un aspecto que rara vez vemos en los cuentos de hadas, donde el amor y la personalidad son lo que define a la heroína. En la vida real, era un recordatorio cruel de que su cuerpo no les pertenecía, sino que era propiedad del reino. Piezas en el tablero, herramientas geopolíticas. Esta falta de control sobre su propio destino nos lleva a la verdad más dura. Las princesas medievales no eran personas en el sentido que lo entendemos hoy. Eran, sin rodeos, herramientas geopolíticas. Eran piezas de cambio, fichas en el gran juego de poder que jugaban los reyes de Europa. A menudo, un simple matrimonio podía ser la diferencia entre una guerra y una paz duradera. Por eso, sus vidas estaban minuciosamente planificadas desde el nacimiento. Se les enseñaba a hablar varios idiomas, a tocar instrumentos, a bordar y a comportarse con la gracia y el decoro esperados, no para su propio disfrute, sino para convertirlas en el paquete más atractivo posible para una futura alianza. Eran enviadas a tierras lejanas, sin conocer el idioma, las costumbres o las personas. Imaginen la soledad. Sin sus familias, sin amigos, rodeadas de extraños en una corte que las veía con recelo. Su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse, para navegar por las intrigas palaciegas y, sobre todo, para dar a luz al heredero. Muchas princesas, como Eleanor de Aquitania, lograron ejercer un poder inmenso y se convirtieron en figuras históricas por derecho propio, pero su historia es la excepción, no la regla. La mayoría de ellas vivieron y murieron en la oscuridad, con sus vidas limitadas a la función que les fue asignada. Su historia nos muestra que, bajo los vestidos de seda y las joyas, había mujeres que vivían en jaulas de oro. Sus vidas estaban controladas por la política, su valor era definido por su vientre y su destino era sellar un acuerdo, no encontrar la felicidad. Esta es la dura verdad que los cuentos de hadas omiten, el lado oscuro que se esconde detrás de la imagen de la princesa perfecta. El último acto, el riesgo de muerte en el parto. Y aquí llegamos al final de la historia. El clímax de la vida de una princesa, el momento que definía si había cumplido o no su propósito, el parto. La imagen romántica del nacimiento de un bebé real, con toda la corte celebrando, esconde una verdad brutal y aterradora. En la Edad Media, el parto era el momento más peligroso en la vida de una mujer. No existían los antibióticos, la asepsia o los cuidados médicos que tenemos hoy. Un parto difícil podía durar días, y el riesgo de infección era altísimo. Muchas princesas, incluso aquellas que habían sobrevivido a la presión de ser entregadas y a la soledad de las cortes extranjeras, encontraban su trágico final en la sala de partos. Su muerte no era solo una pérdida personal, sino un desastre político. El reino perdía a su reina, y el rey, a la madre de sus herederos, o peor aún, a la que se suponía que los daría a luz. La alta tasa de mortalidad materna era el cierre dramático de la historia de muchas de estas mujeres.
Era el último y más grande obstáculo que tenían que enfrentar, un recordatorio final de que su vida no era un cuento de hadas, sino una serie de desafíos, peligros y, en última instancia, un riesgo existencial. Al principio del video, te hice una pregunta: ¿qué pasaba realmente detrás de los muros de los castillos? Y ahora, tenemos la respuesta. Detrás de los tapices y las armaduras, las princesas medievales vivían vidas que estaban lejos de ser perfectas. No eran protagonistas de una historia de amor, sino piezas en un tablero geopolítico. Su valor no se medía por su inteligencia o su personalidad, sino por su capacidad para sellar alianzas a través del matrimonio, mantener su pureza y, en última instancia, dar a luz a un heredero. El riesgo de morir en el parto era el trágico punto final de una vida de sacrificios. Su historia no es un cuento de hadas con un final feliz, sino un relato de supervivencia, de resiliencia y, para muchas, de una profunda injusticia. La próxima vez que escuches una historia de princesas, recuerda que, bajo los vestidos de seda, había mujeres de carne y hueso cuyas vidas eran mucho más complejas, fascinantes y, en ocasiones, terribles de lo que jamás nos han contado. Y esto nos deja con una última pregunta: si las princesas vivían así, ¿qué otros secretos oculta la historia de la realeza que creemos conocer?